computadora, ahí nos avisa que ya está grabando, y vamos a arrancar entonces la clase de hoy, que sería la segunda clase, pero sería nuestro tercer encuentro, ¿sí? La primera clase fue el primer encuentro donde hablamos de lo que es este curso, de herramientas de ofimática. Vimos también lo que es hoja de cálculo, que vimos más que nada en Excel, así que hoy por eso un rapidito vamos a dedicarle un tiempito al OpenOffice. Después tuvimos el segundo encuentro, que fue para profundizar lo que vimos ya en práctica, que también tuvimos unas 2 horitas. Bueno, esas 2 clases ya están subidas en el aula virtual, y hoy tenemos nuestro tercer encuentro. Y cuando termine el encuentro, voy a habilitar los distintos, en los módulos de procesador de texto, y también donde van a poder ver la clase grabada, y donde van a tener algunos documentos que compartimos y que mostramos, ¿sí? Así que primero vamos a arrancar. Había una consulta que quedó pendiente la clase pasada, que tenía que ver cómo guardamos o cómo abrimos, si utilizamos, por ejemplo, el calc de OpenOffice y lo queremos abrir en Excel, ¿sí? Hoy en día, las últimas versiones, en realidad los últimos 5 o 6 años, no hay necesidad de agregar complementos, es decir, los Excel pueden abrir los archivos de OpenOffice, y los de OpenOffice pueden abrir los de Excel sin necesidad de convertirlo, ¿sí? El único problema que puede haber en compatibilidad o incompatibilidad es, por ejemplo, si tenemos una configuración de idioma distinto. Es decir, si nosotros tenemos ocupado, tenemos una versión instalada del Office en inglés, es muy probable que utilice los caracteres de otra manera que la que utiliza en castellano. Entonces, cuando también hay un intercambio con diferentes idiomas entre uno y otro, sucede que puede dar el error. ¿Se acuerdan que hicimos la prueba la vez pasada de algunos tipos de errores? Y uno de esos tiene que ver con eso. O sea, nosotros dijimos, a ver, la coma o el punto y coma para separar, por ejemplo, en las sentencias, en las distintas expresiones de funciones. Bueno, eso puede darnos algún error. Pero en principio funciona. Vamos a compartir la pantalla nuevamente. Voy a compartir, primero voy a poner calc, y después voy a pasar al Excel, ¿sí? Bien, a ver, voy a agrandar la pantalla. ¿Ven la pantalla del calc? ¿Sí? Me hacen señas y esas cositas me avisan por el chat, así voy estando correcto. Porque a veces hay plataformas, por ejemplo, cuando uno utiliza Jitsi y quiere abrir alguno de OpenOffice o de LibreOffice, sucede que queda titilando la pantalla. No sé por qué, pero hay como que un error, que Zoom no lo tiene, pero por ahí alguna versión puede que lo tenga. Bien, gracias Nora, gracias Mauri, gracias Noelia, por avisar que se está viendo la pantalla. Vamos a hacer un ejemplo bien rapidito, solo para probar. Vamos a agregar un 5, vamos a agregar un 6, y acá vamos a poner es igual a 5, o sea, A1 más B1, ¿sí? Tengo una fórmula que me va a dar 11, voy a agrandar un poquito para que se vaya viendo lo que vamos haciendo, y acá voy a agregar una función sí, solo para que haya una complejidad mayor. Entonces vamos a poner sí, ¿se acuerdan que poníamos el nombre de la función, abríamos paréntesis, y acá nos va apareciendo un cuadrito que nos va diciendo también, nos va sugiriendo lo que puede ir, ¿sí? Nos va aclarando que ahora va la prueba lógica, después el valor verdadero, y después el valor sí falso, ¿está? Bueno, vamos a ir poniendo sí, abrimos el paréntesis, y voy a poner sí, C1, que sería donde está el resultado, ¿sí? Sí, C1 es mayor a 10, hago cualquier cosa porque es para probar, ¿no? Si C1 es mayor a 10, y ahí acá nos dice que tenemos que utilizar el punto y coma, ¿sí? Entonces, si esto es mayor a 10, punto y coma, vamos a poner mayor, y si no, o sea, vamos a poner punto y coma para ejecutar la otra sentencia, vamos a poner que no, solamente no. Acuérdense, voy a cerrar el paréntesis, pero voy a volver a agregar algo. Acuérdense que cuando nosotros trabajamos con palabras, lo que tenemos que tener son las comillas, ¿sí? Entonces vamos a agregar
las comillas para que sepa que el programa que eso es algo que tiene que escribir, ¿sí? Vamos a probar a ver si funciona. Aparentemente sí. Entonces vamos a cambiar algunos de los números, vamos a poner en lugar de 6, vamos a poner 3, cambia el resultado a 8 y entonces el resultado de la función sí es no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se cumple, no es verdadero, o es lo mismo que decir es falsa, la condición. ¿Sí? Entonces ahí vemos, vamos a volver a poner un 5 ahora, no llega a ser mayor que 10, y con 6 pasa a ser mayor que 10. ¿Está? Esto lo hacemos solo para ver el tema de las funciones, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver cómo guardamos en el calc de OpenOffice, ¿sí? Guardar como, y tenemos, al igual que ocurría en Excel, tenemos distintas opciones, ¿sí? La opción por defecto es la hoja de cálculo de OpenOffice, que es una extensión ODS, ¿sí? O sea, el nombre del archivo, .ods. Nosotros vamos a poner acá prueba XX, ¿sí? Y lo guardamos. Si lo guardamos así, no vamos a tener obviamente problemas con OpenOffice. Vamos a ver si lo podemos abrir o no en Excel, ¿sí? Y ahí vamos a volver para ver que también tenemos otras alternativas que son las de guardar con algún formato de Excel, ya sea XLS, como es la extensión más común y más antigua y llevadera del Excel. También se puede guardar con algunas otras extensiones, pero si es para Excel, esta sería la que se utilizaría. Pero bueno, ahora vamos a guardar con la extensión propia del OpenOffice, guardamos, ¿sí? Vemos acá arriba de la ventana que se convierte el nombre en prueba XODS. A ver, no me acuerdo qué carpeta guardé, aparentemente en documentos. Bien, voy a abrir el Excel ahora, voy a dejar de compartir esta pantalla para pasar a compartir la pantalla del Excel. Ustedes me paran, me preguntan, habilitan su micrófono, no hay ningún problema, ¿sí? En cualquier momento. Me dicen ahora si pueden ver la pantalla del Excel. Sí, sí, se ve. Sí, gracias, perfecto. Bueno, vamos a abrir entonces, vamos a abrir un archivo. Vamos a archivo y ahí vamos a abrir. Y lo que vamos a hacer en el Excel es examinar, examinar nuestra PC. Ahí nos van a aparecer las distintas carpetas que tenemos. Ya está habilitada la carpeta de documentos. Así que nosotros vamos a buscar ahora el archivo prueba, que está acá, el archivo prueba XX, con la extensión de ODS. Y fíjense que me muestra el programa como para que lo pueda reconocer. Lo que sí me hace una aclaración en este caso, de que el archivo está abierto. ¿Por qué? Porque yo no lo cerré dentro del OpenOffice, ¿sí? Entonces me dice que lo va a poder abrir únicamente en formato de lectura, ¿sí? Voy a cancelar, voy a cerrar, a ver, me aguantan un segundito, voy a cerrar el archivo del OpenOffice, porque por lo general a nosotros nos van a compartir el archivo y no lo vamos a tener abierto en otro lado. Entonces vuelvo al Excel, a ver, ahí estamos, y vamos a poner nuevamente abrir, dentro de abrir esta PC, estamos en documentos y vamos a elegir el archivo que hicimos en el ODS, que es prueba XX. Ahora sí, le doy doble clic y vemos que me abre sin problemas, con una aclaración de esto que le decía al principio, que las fórmulas, ¿sí?, que usan expresiones regulares, pero pueden generar resultados diferentes. ¿Por qué? Por estas cuestiones de que hay fórmulas y hay caracteres que por ahí se utilizan de manera distinta entre uno y otro. Pero por lo general, cuando se abre, el programa se acomoda automáticamente. Vemos que el contenido no se va a modificar. O sea, el contenido de la celda, voy a agrandar acá, fíjense que el contenido de esta celda sigue siendo la función sí, el contenido de esta celda sigue siendo la suma entre A1 y B1. ¿Sí? Una vez que usamos... ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? ¿No? Bueno.
Una vez que nosotros empezamos a usar en Excel, si lo vamos a seguir usando en Excel, podríamos ¿sí? guardar como y guardarlo con una extensión de Excel. ¿Sí? Entonces, ya lo seguimos usando como Excel. Si no, cuando nosotros pongamos guardar, voy a agregar algo más para que, solamente para que haya un cambio, le voy a pintar la letra, como para que haya un No se cambio. ve. ¿No se ve? No se ve. A ver, ¿no se ve nada? Quedó tildado. Ah, puede ser la señal. ¿Se me escucha? Sí. ¿Sí? Bueno, a ver. ¿Ahora se ve? ¿No? Quedó bueno. Quedó. Dejo de compartir y vuelvo a compartir. A ver. A ver. Porque puede ser la señal. A ver, vamos al Excel. Compartir. Ahora sí. ¿Ahora sí? Bueno. Sí. Bien, sí, aparentemente por la señal. Bueno, no sé qué es lo que se perdieron, qué es lo que no. Abrí el archivo que estaba hecho en el OpenOffice. Si le hacemos doble clic, vemos que se mantienen las funciones. ¿Sí? Nos muestra un cartelito que puede ser que algunas funciones no dé lo mismo, entonces tenemos que revisar qué es lo que pasó. Y ahora le agregué un cambio que fue ponerle color para que nos quede igual nomás el documento, que cambiarle de color las letras. Y voy a guardar como un archivo de Excel. ¿Sí? También voy a guardar dentro de documentos y va a tener el mismo nombre, prueba XX, pero en este caso lo voy a guardar como libro de Excel. ¿Sí? Pongo guardar, me aclara nuevamente que está cambiando de programa, entonces puede haber algunas cuestiones que no sean compatibles. Dejo de compartir el Excel y voy a pasar nuevamente a compartir el cálculo. Un segundito. Compartir pestaña, vamos al OpenOffice, acá. Bien. Cuando abrimos el OpenOffice, nos pregunta cuál queremos utilizar. Si no, podemos abrir directamente alguno de estos. Vamos a abrir el Calc y archivo, abrir. Y ahora voy a abrir el Excel. O sea, no voy a pasar no voy a abrir de vuelta el del OpenOffice, sino que voy a abrir la versión guardada en formato de Excel. Sería este. ¿Sí? Porque este tiene el loguito que fue guardado con OpenOffice. Entonces abrimos y vemos, el mismo problema, que no cerré el otro, ya voy a cerrar. A ver, vamos a cerrar acá. Entonces, mientras tanto leo acá en el chat, alguien puso, siempre se pasa de ODS a Excel. No. O sea, nosotros podemos utilizar el OpenOffice o el Excel. Cada uno, digamos, de acuerdo a lo que tenga instalada la computadora y esté más familiarizado o que le guste más, usa uno u otro. Lo que sucede es que por ahí tenemos a alguien que trabaja con OpenOffice, hace una planilla, una hoja de cálculo en el OpenOffice y nos manda por mail o nos comparte el archivo para que nosotros lo abramos y nosotros no poseemos el OpenOffice y tenemos instalada en nuestra computadora el Excel. Entonces, en ese caso, abrimos ese archivo con el Excel. ¿Tá? Se puede seguir trabajando con el mismo formato o se puede guardar el Excel si es que nos lo vamos a devolver a alguien que utiliza OpenOffice. Y sucede lo mismo al revés. Vamos a hacer la prueba otra vez. A ver. Ustedes están viendo la pantalla del cálculo, ¿cierto? ¿Sí? La pantalla del Office. Perfecto. Entonces vamos a poner abrir, voy a elegir abrir el prueba que estaba guardado en Excel, ¿sí? Que tiene la extensión de Excel. Pongo abrir. Y acá vemos que me guardó incluso respetando los distintos formatos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que teníamos? Nos respeta las funciones que habíamos hecho y nos respeta el color que le agregamos en el Excel. La mayoría de hoy en día, la mayoría, si tenemos una versión actualizada de OpenOffice, que es lo ideal porque no tiene costo, así que la mayoría supongo que puede estar actualizando el OpenOffice o LibreOffice,
es compatible con las últimas versiones también del Excel. ¿Sí? Así que, bueno, un segundito. Voy a dejar de compartir la pantalla para volver a la clase antes de arrancar. Mauricio. Me silencié para pedir que le lleven al perro atrás. Sí. Sí, yo te había preguntado la clase pasada, porque a mí lo que me pasa es que yo en la oficina uso el Office. El OpenOffice. En mi casa tengo Excel. El Excel. Y a mí lo que me pasa es que yo me mando las cosas por correo y acá abro para continuar. Y ahí a mí no me aparece ninguna fórmula. Entonces yo no sé si allá tengo que guardar en Excel, en el OpenOffice, para poder mandarme. Sí. ¿Algo así tengo que hacer? Mirá, lo podés mandar en realidad en cualquiera de los formatos. Debería poder abrirte. Quizás haya algo dentro de tu versión del Excel que no esté leyendo, digamos. Que le esté faltando. Capaz que cuando se hizo la instalación o alguna actualización de otro programa, puede ser que lo haya pisado. Para probar si es el Excel o no, podés probarlo abriendo en otro Excel de otra computadora, ¿sí? O podés probar a abrir, por ejemplo, en línea desde la hoja de cálculo de Google, digamos. O sea, si cuando abrís en la hoja de cálculo de Google y abrís en otro Excel, se pueden ver las fórmulas, el tema está en tu Excel, digamos, ¿no? Sí, puede ser porque yo ya probé. Yo por ahí guardo las cosas en Google Drive, ¿viste? Sí. Y después me pasa lo mismo cuando abro. En el Google Drive, cuando abrís, ¿podés ver la fórmula o no? No. ¿No? Entonces debe ser capaz un problema del OpenOffice. Entonces. El OpenOffice. Sí, cualquier cosa, si tienes problema, porque seguramente usted trabaja con datos sensibles o ese tipo de cosas, pásenme algún recorte o algo del archivo, de la tabla, o lo que tengan, y yo lo pruebo, digamos, no hay problema. Pero la forma de testear este tipo de cosas es esa, o sea, esto va de punta a punta, o sea, desde que se crea el archivo hasta que se quiere modificar en otro programa. Entonces, en el medio hay que ver si hay un error al enviar el archivo o un error en el programa que recibe, digamos, para poder modificar. Entonces, es sencillo probarlo, digamos. Así que, bueno, si hay un tema que no lo está tomando tampoco hoja de cálculo de Google, entonces debe ser un problema del OpenOffice. Si es un problema del OpenOffice, hay que ver con qué formato lo estás guardando. Hay que ver si por ahí lo estás guardando como plantilla, que también es algo que suele pasar, y no como ODS. Pero cualquier cosa, consultame por privado, vemos el caso, incluso si vemos que es interesante como para transmitirle a los compañeros, a las compañeras, lo hacemos, ¿sí? Como experiencia, digamos, ¿sí? ¿Está? Dale, Raquel. Bueno, para el resto se entendió esto que podemos guardar con un formato o con otro, se puede abrir. Si hipotéticamente no lo podemos abrir, vamos a tener que guardar con el formato de destino, ¿sí? Y por ahí para testear, hoy le digo, está como que es posible utilizar una combinación entre estas tres suites, digamos, la suite de Microsoft, que sería el Excel, la suite de Google, que sería la hoja de cálculo de Google, la Sheet, digamos, y tenemos en el OpenOffice tenemos Calc. Hay una mano levantada de Galaxy A10, no sé quién es. No sé si levantó por levantar para señalar que estaba bien o algo. ¿No? ¿Seguimos nomás entonces? Bueno, vamos a... Bien, vamos a seguir. Bueno, hoy vamos a arrancar con procesador de texto. ¿Sí? Nosotros tenemos procesadores de texto que los más conocidos son el Word, que es de la suite de Office. Después tenemos hoy muy conocido también y expandido Docs de Google, y tenemos el Write de OpenOffice. Son los tres
más conocidos y que más utilizamos nosotros, tanto en nuestras casas como en trabajo. Ahora, hay otro tipo de procesadores de texto, hay un montón de otros procesadores de texto, y de hecho, hay muchos editores, o sea, lo conocemos por ahí como editores de texto, que habían arrancado para trabajar con texto plano, sin mucho efecto, sin nada, y que con el tiempo se fueron convirtiendo en procesadores de texto. Así como hay aplicaciones que son como procesadores de texto, pero que han evolucionado hacia una especificidad, pero que comparten un montón de propiedades, ¿sí? Bien, entonces hoy vamos a ver qué es lo que es un procesador de texto, ¿sí? Un procesador de texto es una aplicación informática que permite crear y editar documentos de texto en una computadora. Se trata de un software de múltiples funcionalidades para la redacción, con diferentes tipografías, tamaños de letra, colores, tipo de párrafo, efectos artísticos y otras opciones, digamos. Esto es como que una definición de una máquina de escribir para los más grandes, que tiene más posibilidades. Es decir, que en lugar de que tenga un solo tipo de letra o que la cinta pueda cambiar solamente entre dos colores, podemos generar otras alternativas. Sin embargo, el procesador de texto ha evolucionado, principalmente desde que se apuntó a lo gráfico, digamos, con la aparición de los primeros Windows, con la aparición de otros sistemas operativos que son muy visuales, que tienen interfaces muy visuales, y se convirtió en un programa que no solamente edita texto, sino que en realidad trabaja con lo que se denomina hipertexto, ¿sí? Que son todos estos textos más agregados. Podemos darle el formato que queremos, pero podemos tener una imagen, podemos a la vez editar la imagen con el procesador de texto, es decir, podemos agrandar, achicarla, ver algo, digamos, todo eso es posible con el procesador de texto, incluso incorporar archivos multimedia para quien lo vea en formato digital, incluso pueda interactuar con ese documento. Se pueden agregar hipervínculos, es decir, que estoy viendo, leyendo un documento, y al hacer clic en ese hipervínculo, que puede tener incluso ser una imagen que tiene el vínculo, pasar a otro documento, pasar a otra parte del documento, como vamos a ver con el tema de los índices, que nosotros tenemos configurado el índice, queremos ir directamente a la conclusión, apretamos conclusión, y automáticamente vamos a saltar hasta esa parte. Sí, bueno, hay muchas cosas que podemos hacer. Antes había que imprimir en una imprenta las hojas membretadas, hoy podemos hacer los membretes en estos procesadores de texto. ¿Sí? O sea, hay muchas cositas que vamos a ver. Al igual que lo vimos con Calc, con Excel y con hojas de Google, nos damos cuenta que hay distintos tipos de programas según la propiedad también. Es decir, hay programas que son de pago, que son privativos, hay programas que son libres, gratuitos, y hay programas que están en la nube, que también pueden ser libres o gratuitos, ¿sí? O sea que cada una de estas cosas son las que tenemos. Para eso nosotros vamos a compartir un documento en el aula, ¿sí? Vamos a estar viendo un documento en el aula, que a nosotros nos va a mostrar todo esto que yo voy diciendo, ¿sí? Y que tiene, al igual que la misma estructura que la anterior, si se acuerdan, que nosotros en la anterior teníamos como qué es lo que íbamos a ver. Vamos a ver una parte introductoria, que es la parte de reconocer el entorno, y que hoy va a ir un poquito más rápido que la clase pasada, porque hay muchas cosas similares. Sí. ¿Sí? ¿Se me escucha cortado? Sí, ¿Sí? se te corta. Sí, porque se te corta. A ver, voy a compartir la pantalla. Porque estaba abriendo justamente la presentación. A ver, un segundito. Voy a pasar. Un segundito, voy a... No, este está bien. Y voy a quitar un ratito mi video y voy a poner directamente la presentación y vamos a ir viendo por ahí, ¿sí? Por ahí mejor un poquito la señal. Vamos a compartir pantalla. Vamos a...
Bueno, ¿están viendo todo el PowerPoint acá? Ahí está. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y se me escucha bien? Sí, ahora sí. Bueno, buenísimo. Les decía, voy a correr acá el chat para que podamos ver. Les decía, nosotros vamos a ver profesor de texto, voy a compartir este documento una vez que terminamos con la clase. A ver. Y van a encontrarse con esto. Por un lado, que tenemos también una parte introductoria, una parte de funciones básicas y una parte de función avanzada, y después la última clase vamos a trabajar en una actividad integradora que nos permita aplicar en nuestro lugar de trabajo. ¿Sí? Parte de lo que es los conceptos, antecedentes, lo pueden tener acá, tienen algunas referencias, ¿sí? Esto que les decía, de cuáles son algunas suites privativas, libres, y vemos cómo reconocer el entorno. ¿Sí? Yo voy a pasar rápidamente esto y después entonces pasamos directamente a abrir las dos, ¿cómo se dice? Abrir el Word y abrir el Write. ¿Sí? Entonces vamos viendo. Pero básicamente es muy similar, tenemos la ventana arriba que nos muestra la parte del título, tenemos el menú, los accesos rápidos, la cinta de opciones, esto es lo que se modifica, porque no vamos a hacer cálculos, sino que en realidad vamos a trabajar con un texto, entonces eso es algo que va a ir cambiando, ¿sí? Y tenemos la incorporación de reglas, que son opcionales, que nos permiten a nosotros ver a cuántos centímetros nos estamos manejando de los márgenes. Eso lo vamos a ver ahora en un momentito. Si vemos el OpenOffice Writer, es muy similar, ¿sí? Cambia por ahí un poquito más rústico, si se quiere, la botonera, pero es muy similar, y la opción la mayoría está dentro de los menús y no como botones. Y en el caso de Google vemos que es muy similar, arriba acá vemos el menú, vemos también que tiene una pequeña botonera y ahí va a avanzar. Al igual que en la hoja de cálculo, tenemos algunas opciones que se usan más seguido, cómo crear el documento, cómo abrir un documento, cómo guardar el documento y cómo imprimirlo. ¿Tá? Son las operaciones básicas. Creamos un documento, que puede ser un documento blanco a partir de una planilla, podemos abrir un documento que ya existe. En el caso de la planilla puede ser, por ejemplo, queremos hacer un currículum y para no trabajar en el diseño, abrimos una planilla de currículum y ahí automáticamente lo que vamos a tener que hacer es poner nuestros datos, pero el formato, los colores, ya va a estar prediseñado, digamos, ¿no? Y para abrir algo que nos comparten, que sea un documento de texto. Guardarlo, podemos guardar generalmente editable con el programa que lo ejecutamos, o incluso podemos exportarlo como PDF, y para imprimir, obviamente, sacarlo para tener una versión física en papel. Bien. Las funciones básicas que vamos a ver, que vamos a estar mirando, ¿sí? Son estas que decíamos, la de guardar, imprimir, crear, tenemos que conocer el entorno, y después las avanzadas que vamos a ver son estas, las de tabla de contenidos, crear citas, notas al pie e índices, ¿sí? Y combinar correspondencia. Vamos a terminar con combinar correspondencia y con índices, que es algo que es muy utilizado y que realmente nos resuelve, digamos, la vida, porque si tenemos que hacer una nota similar y repartirla a varios destinatarios, hacemos una sola vez, tenemos la tarjeta y bueno, tenemos que cambiar solamente el destinatario y de una nos hace. Y lo mismo con un documento que por ahí es largo, vamos generando los títulos y los subtítulos y automáticamente que nos cree un índice para que nosotros podamos ir y volver en ese documento con ese índice. ¿Sí? Bueno, esto voy a saltar porque esto lo voy a mostrar directamente en el programa. A ver, que son las botoneras. Esto, que lo voy a mostrar enseguida, ustedes lo tienen, lo van a tener en el aula, así que lo voy pasando rápidamente. Y van a encontrarse otra vez con esto. ¿Qué es lo que tenemos que saber antes? ¿Sí? Reconocer el entorno, ver si el zoom está bien para nosotros, si vamos a crear un documento en blanco, vamos a abrir una planilla, ver los botones si son los que queremos que estén a la vista, y a partir de ahí estamos listos para comenzar. Y vamos a ver otra vez los 10 pasitos. Los 10 pasitos que vamos a ver son darle el nombre al documento,
configurar la página, hasta ahí medio parecido a lo que veníamos con el Excel, visualización ya del modo de edición del documento, vamos a ver cómo insertamos el texto, cómo insertamos las imágenes, y cómo insertamos tablas en nuestro documento, aplicar estilos, formatos, fuentes, para darle, como quien dice, una mejor onda a nuestro documento, para resaltar lo importante, para destacar. También cómo revisar la ortografía y la gramática, que siempre viene bien, por más de que uno por ahí diga, ay, no me equivoco, pero está bueno porque esto nos ayuda quizás a estar un poquitito más seguro, es como una segunda verificación. Configurar las columnas y bordes, así como los diarios, vieron que uno abre un diario o una revista y ve que hay varias columnas en una hoja, bueno, con el Word o con el Write también se puede hacer eso. Configurar bordes, marcos, combinar correspondencia, insertar citas, notas al pie, vamos a ver la cuestión del índice, y por último, obviamente, vamos a ver cómo imprimimos nuestro documento. ¿Sí? Entonces, todo esto es algo que vamos a ver en esta clase. Este documento que les acabo de mostrar, ahora dejo de compartir, y es un documento que lo van a tener en el aula seguramente esta noche o mañana a la mañana cuando suba también el video de la clase. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Antes de que comparta el Word y el Write. No, bueno, Nora dice que no, así que vamos a poner como que no. Y vamos a compartir vamos a compartir voy a comenzar compartiendo el Word un ratito, y vamos a ir pasando, a ver si puedo compartir la pantalla. A ver, un segundito, entonces, vamos compartiendo los dos. Primero comparto el Word y después compartimos Ahí estamos, perfecto. Díganme si pueden ver el Word primero. ¿Sí? ¿Qué están viendo? ¿El Word o el Write? El Word, perfecto. Le leí el labio a Max porque como está muteado. Word. Bien. Y ahora, bueno, Ivana, también Oscar me hacen saber, bueno, gracias a todo lo que están diciendo, que lo que se ve es el Word. Perfecto. Cuando abrimos vemos una ventana muy similar a la que nos aparece cuando abrimos la hoja de cálculo, cuando abrimos el Excel, donde tenemos las opciones para empezar una nueva, ya sea en blanco o con una planilla, y donde vemos las alternativas para abrir algún archivo anterior. Si vamos al botón de nuevo, vemos solamente la opción de en blanco y alguna planilla. Vean que dentro de la planilla podemos ver algún currículum, por ejemplo, algún calendario. Bueno, hay distintos tipos de documentos, incluso algunos formatos de folletos que nosotros podemos trabajar con el Word. O empezamos en blanco. ¿Sí? Voy a empezar en blanco como para mostrarle el escenario. Bien. Vemos también que es muy similar al Excel en lo que es el entorno general, y como les decía, cambian algunas cosas. No son los mismos menús que tenemos, ¿sí? Vemos que hay alguna diferencia, y tampoco en el Excel tenemos, por ejemplo, las reglas que sí las tenemos acá. Y acá no vamos a ver las hojas perdón, no vamos a ver ni números de fila, ni letras de columnas. ¿Sí? Si no tenemos como una hoja, tenemos distintas opciones de mirar esto, porque abajo tenemos la barra de estado que nos dice en qué página estamos, cuántas palabras van, y a la derecha abajo tenemos las opciones de visualización que nos permiten agrandar, achicar, ver en dos hojas, que eso lo podemos ver también en vista, ¿sí? Acá arriba, que vemos qué es lo que ocurre. Bien, vamos a comenzar a ver un poquitito las opciones de Word. Vamos a pasar a Write y vamos a comenzar a hacer nuestra primer nota, ¿sí? Cualquier cosita, como digo todo el tiempo, me interrumpen, hacen la pregunta en el chat. A ver, reviso el chat, ahora no hay nada, ninguna pregunta pendiente, así que seguimos avanzando.
Bien, la primera pestaña que tenemos es la que corresponde al menú de inicio, ¿sí? Vemos las opciones de portapapeles, similares a las del Excel, ¿sí? Donde podemos pegar, copiar, cortar. Acuérdense que copiar me sirve para copiar algo en el portapapeles, llevarlo y pegarlo en otro lado, pero va a seguir estando en el mismo lugar. Y cortar me va a sacar de donde está para ponerlo en un lugar nuevo, ¿sí? Y copiar formato lo que nos hace es copiar el formato, pero no el contenido, ¿sí? Vamos a ir practicando algunas cositas para que no sea tan monótono. Yo, por ejemplo, pongo mi nombre, pongo Mauricio, ¿sí? Vamos a agrandar un poquitito, y yo le voy a agrandar el nombre, acá la tipografía Mauricio, y le voy a poner de color rojo. Suponiendo que tengo otro texto, a ver, voy a correr acá, para la ventana acá. Tengo otro texto, ¿sí? Pero este texto lo voy a arrancar con el color negro, ¿sí? Nuevamente, acá. Y voy a escribir Max, ¿sí? Por decir algo, ¿ven? Bueno, y a Max vamos a tenerlo un poquitito más chica la letra. ¿Está? Esto como para contar para qué sirve el pincel. Y cada una de estas cosas. Yo agarro el pincel, copiar formato, me va a pedir que me ubique en el lugar de origen, me voy a poner en Mauricio, ¿sí? Perdón, ahí se al revés, pues estaba ya en Max. Vamos a hacer de vuelta, voy a ponerle rojo a, acá está Mauricio, ¿sí? Estoy en Mauricio, me voy al pincelito, que donde está el origen, ¿sí? Y me voy ahora a donde yo le quiero pintar, le voy a pintar a Max, ¿sí? Ahora, ¿se entiende? Me copia el formato, pero no me cambia el contenido. Ahora, si yo, por ejemplo, copio Mauricio, ¿sí? Copio Mauricio y lo pego después de Max, ¿sí? Con o con control V, me va a copiar la palabra completa. No solamente me copia el... Y tengo la opción de copiar sin formato, ¿sí? Puedo pegar, por ejemplo, Mauricio, como si fuese una imagen, y después no la voy a poder editar, o puedo pegar solo texto, con el formato que ya está en el lugar donde estaba puesto el cursor, y entonces nos ahorramos estar cambiando después el formato. Esto ocurre, por ejemplo, si copiamos de un documento a otro. A veces copiamos cosas desde internet y lo queremos copiar en un documento que ya tiene una tipografía particular, entonces nosotros lo vamos a copiar al texto sin formato para que adopte el formato que ya está en el documento, o si lo copiamos con el formato de origen de internet, vamos a tener que ponernos en donde está el formato que queremos y pasarlo al resto. ¿Alguien quería decir algo? ¿No? Bueno. Vamos a lo siguiente. Después tenemos todo esto que tiene que ver con la fuente y lo que tiene que ver con el párrafo, ¿sí? También similar a lo que vimos en el Excel, podemos cambiar el tipo de letra, podemos cambiar los tamaños, ¿sí? Se nos agregan algunas opciones que no teníamos en el Excel, porque esto es un procesador de texto, ¿sí? Entonces nos agrega, por ejemplo, que si queremos tachar, queremos ponerlo como, voy a probar en esta que tiene más letras, vamos a ponerlo como subíndice, como superíndice. Podemos quitar, incluso si queremos nosotros el formato, ¿sí? Podemos, volvió el perrito, podemos subir el tamaño de la letra, y tenemos esta opción que, por ejemplo, no la tenemos en Excel, pero sí la tenemos en Word, que es la de pasar, por ejemplo, en este caso lo tenemos tipo oración, o sea, la mayúscula al principio y después minúscula. Entonces vamos a tener todo en minúscula, todo en mayúscula, ahí está mayúscula, acá todo en minúscula. Podemos, si fuesen varias palabras, a ver, voy a seleccionar, si fuesen varias palabras, lo que podemos tener es, por ejemplo, que sea la mayúscula en cada una de las primeras palabras, o sea, en la palabra, la primera letra que sea mayúscula, aparecen como opciones, ¿sí? Sí. Y podemos también alternar mayúscula, minúscula. Eso, independientemente de que nosotros lo escribamos con una o de otra manera. Por ejemplo, también copiamos todo con minúscula, y bueno, nos acordamos que en realidad tenía que ser todo con mayúscula, o al revés, nos olvidamos de sacar la mayúscula, entonces vamos a seleccionar todo
y ponerlo, por ejemplo, en oración. Ahí quedó mayúscula nomás la primera, y después todo el resto minúscula. Así que bueno, eso es un poco lo que... Sí. ¿Correcto? Sí. Bueno. Hay otra alternativa, por ejemplo, tenemos la de resaltar, tenemos un resaltador y podemos elegir distinto color, ¿sí? Queremos resaltar con amarillo, por ejemplo, una parte del texto, lo seleccionamos y vemos que nos aparece resaltado una parte del texto, ¿sí? Cambiar color, bueno, esas cosas que la podemos ver. Hay más opciones, tenemos una flechita que apunta para abajo, un cuadradito con una flechita que apunta para abajo, donde nos da las otras opciones para hacer todos los cambios por ahí de una, incluyendo los efectos, incluyendo otras alternativas, como por ejemplo acá el espaciado entre caracteres, que es algo que se utiliza bastante. Tenemos una escala de la letra, hay unas cuantas opciones que las vamos a ver el día de la práctica. Luego que terminamos con esto de fuente, pasamos al párrafo. El párrafo, recuerden que va desde que comienza una oración hasta que llega a un punto, ¿sí? Ese sería nuestro párrafo, nos indica con el punto aparte principalmente. Punto. Entonces, cuando nosotros, acá nos toma el punto aparte, entonces cuando nosotros seleccionamos, por ejemplo, alguna opción de alineación, voy a crear un párrafo nuevo acá abajo, creamos un párrafo nuevo y nosotros nos encontramos que si queremos entrar solamente este párrafo, ¿ven? Va a cambiar solamente este párrafo. Salvo que seleccionemos todo el documento, o seleccionamos varios párrafos, y ahí nos vamos a encontrar con que podemos hacer las distintas modificaciones. Las opciones que tenemos de párrafo tenemos, por ejemplo, la alineación, tenemos para agregar viñetas, es decir, las listas, que pueden ser numerados o no, ¿sí? Vamos a poner acá algunas opciones, suponiendo que esto para nosotros fuese una lista numerada, por ejemplo, del supermercado, de pedido de proveedor o algo por el estilo. Acá tenemos las distintas alternativas de viñetas, ¿sí? Solamente una viñeta, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener en lugar de viñeta una lista numerada, ¿sí? Cambiaría. En cada una de estas opciones tenemos para elegir distintos números si queremos letras, ¿sí? Y después tenemos las opciones de la sangría, ¿sí? Las sangrías que pueden ser para todos, todo el párrafo, ¿sí? Vamos a probar con esto la sangría, ¿sí? Vemos que podemos ir corriendo la sangría, vemos, o puede ser únicamente, por ejemplo, la sangría en la primera línea, o puede ser únicamente para una... En el Office existen exactamente las mismas. Esto es el Office Word, digamos. El OpenOffice, si es la pregunta, hay un 80% de las mismas opciones, solo que algunas quizás no están en el botón, pero están en el menú. Ahora ya vamos a pasar a ver eso. Vamos a pasar rápidamente por acá, estamos bien de tiempo, estamos por llegar a la hora, así que en 5 minutos, 10 minutos terminamos de ver el Word, pasamos al OpenOffice y después pasaríamos ya a ver, a trabajar las funciones específicas. Bien, otra forma de agrandar nosotros la sangría, por ejemplo, son mirando la regla, que son estos numeritos que están acá arriba, que para verla tenemos que ir a vista y seleccionar que esté la opción regla, ¿sí? Vamos a volver acá a inicio ahora. Con la regla nosotros podemos pasar la sangría en todo momento, de todos los renglones, la sangría solamente, por ejemplo, de la primera línea, ¿sí? Cuando hacemos una nota, sabemos que tenemos que dejar la sangría en la primera línea y después el resto continúa, ¿sí? Hay otras opciones, por ejemplo, si le queremos poner un recuadro, le agregamos un borde, ¿sí? Acá vemos. Eso. Y tenemos también alternativa de ver qué es lo que tiene nuestro párrafo, ¿sí? Podemos ver acá, hay un simbolito, ¿sí? Que es este, que a nosotros nos va a indicar que hay un Enter. Pero si nosotros apretamos ese simbolito para que se vea, también nos muestra, por ejemplo, un punto, que quiere decir que hay un espacio, nos puede mostrar otros caracteres que nos indican, por ejemplo, que hay una tabulación, que es una flecha. ¿Y para qué nos sirve esto? A nosotros, para saber
por ahí por qué nos queda desconfigurado cuando nosotros hacemos algo distinto, o aparece algo distinto de lo que queremos hacer. Fíjense, por ejemplo, también las distintas formas de tener una sangría. Una es la típica que le denominamos máquina de escribir, que es con la espaciadora, ¿sí? Entonces le damos muchos puntos, y voy a sacar esto, ¿ven? Nos queda ahí. Otra alternativa es con la tecla de tabular, ¿sí? Vamos a poner otro, ¿ven? Nos vamos moviendo de esa manera. Y otra distinta es, como decíamos, con la regla, o aquí también en la flechita para abajo de párrafo, vemos la alternativa de poder poner una sangría, ¿sí? Por ejemplo, en la primera línea, o la sangría francesa. Así que ahí vemos que acá podemos marcar, por ejemplo, en la primera línea de 2,5 centímetros, por ejemplo, y ahí vamos a ver que nos agrega la sangría. Y vemos que la regla también nos está mostrando un poquito esto. Bueno, antes de seguir con las opciones que tenemos acá, vamos a ver el tema de los pasos que teníamos en nuestra presentación, ¿sí? Para eso, yo voy a traer la imagen que teníamos en el PowerPoint, ¿sí? La voy a pegar acá y vamos a ir trabajando estas opciones. Bien, lo primero que teníamos es dar para guardar, ¿sí? Lo salteamos más que nada para mostrar esto. Vemos, igual que lo anterior, ¿sí? Archivo, puedo elegir guardar como, ¿sí? Y lo mismo puedo hacer con el disquecito, ¿tá? Entonces ahí le ponemos el nombre. Después configurar la página. En este caso tenemos nosotros la opción de ir a disposición, ¿sí? Que es lo que a nosotros nos va a dar la posibilidad de elegir los márgenes, que hay varios tipos de márgenes, o podemos personalizar nuestros márgenes, ¿sí? Tenemos la opción de elegir la orientación de la hoja, si la queremos vertical o horizontal. Tenemos la alternativa de elegir el tamaño de la hoja, 4, carta, legal, etcétera, personalizada. Y la opción de, por ejemplo, poner columnas, que vamos a verlo en un ratito, después, más adelante, cómo ponemos columnas en nuestro texto. Los saltos, que por lo general lo que más se utiliza son el salto de página, pero también existe lo que denominamos salto de sección, que se utiliza, por ejemplo, cuando tenemos algunas hojas que van a ir vertical y algunas hojas horizontales, entonces las podemos intercambiar, y eso sería como cambio de sección, o podemos tener una parte del documento que es la tapa, otra que viene a ser como la carátula, los capítulos, desarrollo, si queremos, y otro la contratapa, entonces por ahí trabajamos con dos secciones. Sin embargo, la que más se utiliza es el salto de página, que lo que nos hace pasar de uno a otro, de una hoja a otra, que eso también lo vamos a ver ahora con la práctica, ¿sí? Bueno, y acá vemos en la disposición también otras alternativas que vimos también en el inicio. Bien, otra cosa que dice nuestro segundo paso es configurar los márgenes, configurar el encabezado y configurar el pie de página, ¿sí? Vamos a volver nosotros a inicio, donde estamos siempre, y decimos, mira, tenemos que agregar nuestro pie y la palabra clave, agregar, ¿sí? Tenemos que agregar. Si decimos que queremos agregar, tenemos que ir entonces a insertar, ¿sí? Y acá vamos a buscar encabezado y vamos a buscar pie de página. Acá, en este encabezado y pie de página, tenemos distintas opciones, ¿sí? Por lo general el encabezado se utiliza para el membrete y el pie de página por ahí para ampliar alguna información o para marcar la hoja. ¿Me siguen hasta acá? Por ahí no sé, estoy hablando. Sí, gracias. Bien, vamos a hacer el ejemplo de agregar el encabezado, ¿sí? Vemos que automáticamente se nos pone como un poquitito grisecito la parte principal del documento y nos permite escribir el encabezado. Entonces acá por lo general podemos poner un logo, ¿sí? Podemos poner, por ejemplo, nuestros datos de contacto, ¿sí? Después vamos a ver todo más prolijo, pero vamos a ir viendo cómo lo armamos, ¿sí? Y podemos poner también una línea, ¿sí? Entonces como que nos separa. O sea, todas estas cosas nosotros podemos hacer en nuestro encabezado, ¿sí? Y al igual, como si fuese un párrafo dentro de la hoja, si nos vamos a inicio, podemos centrar, podemos
poner al otro lado, podemos justificar, etcétera, etcétera. Bueno, y de vuelta tenemos la opción insertar pie de página y también vamos a ver acá que tenemos esa opción. Si nosotros le damos a cuáles son las opciones de pie de página, nos vamos a encontrar que también nos da algunas que son las más utilizadas, como por ejemplo la fecha, o nos permite poner el número de página o quitar directamente, o la podemos, si no, si es lo que queremos, podemos editar o no tener nada. Bien, aprieto escape y salir del encabezado y pie de página y volvemos a nuestro documento principal. Ajustar la visualización del modo de edición. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros acá, ¿ven que no veo la hoja completa? Bueno, para ver la hoja completa, yo puedo ajustar acá abajo con el zoom, o puedo, por ejemplo, apretando la letra control y la ruedita del mouse. ¿Sí? A eso estoy haciendo ahora. Aprieto la tecla control, sin soltar, muevo la ruedita. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos ahora a ver, entonces, ese fue el paso más fácil, pero bueno, está como para que lo vean. ¿Cómo se agrega la fecha y hora actual? Me dicen acá. Bueno, si lo que quieren hacer es agregar en el pie de página, ¿sí? Está la opción. Vamos a ir al pie de página. Otra forma de ir al pie de página a un encabezado es haciendo un doble clic, ¿sí? Un doble clic ahí abajo en la zona de la pie de página. Y después, pie de página. Exactamente. Y ahí nosotros tenemos distintas opciones en diseño, ¿sí? O sea, una vez que estamos en este lugar, nos vamos a la pestaña diseño y ahí tenemos las distintas opciones para agregar. Por ejemplo, bueno, vamos a agregar en este caso. Por ejemplo, en la página vamos a agregar un número de página y podemos agregar en otro lado la fecha que queremos agregar, ¿sí? Y entonces acá nos pide el formato, vamos a agregar, ven acá, acá aparece la fecha y aparece el lugar. Lo mismo sucede de acuerdo al formato que hagamos, nos puede aparecer también con la hora o no. Ahora, para que sea actual, lo que tenemos que hacer es tener tildado el que dice actualizar automáticamente, entonces automáticamente nos va a ir actualizando ese dato en el documento. ¿Sí? A ver, vamos a poner, por ejemplo, esta acá, y bueno, puede estar, ven acá, vemos, ¿sí? Que pone la fecha actual, 19/02/50. Como está automáticamente, cuando vaya cambiando eso, a nosotros nos va a ir cambiando también esa información. Espero que se haya entendido, Nora, si no volví a preguntar y avanzamos. Bien, sí, perfecto, bien ahí. Bueno, seguimos entonces con insertar el texto, imágenes, tablas, etc. Bueno, lo que voy a hacer es borrar esto que tenemos acá. Voy a borrar lo que tenemos acá. Y en este caso, voy a copiar en el portapapeles para que quede vacío, pero después lo voy a volver a pegar a la imagen esta, para que nuestra hoja nos quede en blanco. ¿Sí? Tenemos la hoja en blanco, ¿y cómo comenzamos nosotros a editar? Directamente comenzamos a escribir. Vamos a comenzar con Posadas. Hoy dijimos que es 17 de agosto de 2021. ¿Sí? Estamos en, bueno, vamos a escribirle, por ejemplo, ahora a, no sé, señor, y ahí vamos a poner Juan Pérez, por ejemplo, ¿sí? De mi mayor consideración. Entonces acá comienzo a hacer el texto, ves que la estoy escribiendo, todavía no le di formato, si va a la derecha y a la izquierda. Esto es independiente, pero como tenemos los pasitos marcados, vamos a escribir primero y después vamos a empezar a darle los distintos formatos, ¿sí? Entonces, me dirijo a usted, a fin, a ver, voy a separar acá,
a fin de solicitarle, vamos a informarle algo, a fin de comunicarle los resultados del trabajo encomendado. Vamos a poner cualquier cosa, ¿no? Para simular, digamos, la nota encomendado. Listo, punto. Bueno, suponiendo que voy a copiar nomás, después más abajo, pues cuando haga falta, vamos a seguir con el resto del texto. Acá vimos que ya incorporamos, ¿sí?, lo que es el texto. ¿Cómo incorporamos una imagen? Nos ponemos en un lugar de la hoja y vamos a insertar imagen y vamos a tener distintas opciones. Insertar imagen de este dispositivo nos va a mostrar un cuadro donde nos va a decir, a ver, elegí una imagen de todo lo que vos tenés en tu carpeta y ahí lo insertás. Y la otra son las imágenes que nos ofrece, por ejemplo, descargar en línea, ¿sí? Que puede ser una imagen que lo vamos a buscar en Bing, que es el buscador de Microsoft, y que vamos a buscar en línea, por ejemplo, no sé, vamos a una PC, ¿sí? Buscamos PC, le damos Enter, y ahí nos va a permitir, nos va a mostrar algunas imágenes, o nos debería mostrar algunas imágenes de PC, ¿sí? Vemos acá computadora, ¿sí? Y vemos que encontramos distintas fotos. Seleccionamos y la insertamos, ¿tá? En este caso, como son imágenes en línea y que tienen derecho de autor, entonces lo que hace es agregarnos esto, que lo podemos seleccionar y lo podemos borrar tranquilamente, o podemos, por lo general también en línea nosotros elegimos alguna imagen libre o lo traemos de otro lado, ¿sí? O a veces descargamos primero en un dispositivo, descargamos la imagen y después una que está en otro dispositivo la agregamos. Cuando insertamos las imágenes y después tenemos la opción de insertar texto. Me voy a ir con Enter para más abajo y vamos a insertar tablas, ¿sí? Insertar nuevamente, que es agregar, tabla, y ahí podemos elegir y vamos viendo cómo nos va proponiendo, ¿sí?, la cantidad de filas y columnas. Hay una forma que es la de dibujar, o si vamos a insertar tabla, podemos elegir nosotros cuáles son los parámetros, cuántas filas y cuántas columnas queremos trabajar, ¿sí? Por ejemplo, esto acá. Y después, también, una vez que está insertado, en diseño podemos elegir las distintas opciones, ¿sí? Bueno, de esta manera las agregamos. Ahora, vamos a comenzar un poco con lo que son los formatos, ¿sí? Vamos a volver a la pestaña de inicio, que es la que solemos estar siempre, y vamos a comenzar con, por ejemplo, posadas, ¿sí? El renglón de posadas es un párrafo que tiene que estar alineado a la derecha. ¡Plim! Le mandamos alineado a la derecha. Señor Juan Pérez, nos parece que está bien, pero señor Juan Pérez debería estar en negrita. ¡Ping! Le aplicamos la negrita, ¿sí? De mi mayor consideración, supongamos, tiene que estar subrayado, lo subrayamos. Y me dirijo a usted, debería tener una sangría, entonces le damos la sangría hasta acá, ¿sí? ¿Ven? De esta manera nosotros vamos formateando nuestro documento. Si nosotros tenemos un párrafo que tiene sangría, al darle Enter, automáticamente nos va a crear la sangría. Que eso no ocurre, por ejemplo, si nosotros generamos la sangría con la barra espaciadora. Pero sí cuando le dimos la sangría en primera línea. Bien, podemos ir cambiando los párrafos, nos parece que tendría que ser todo una letra más grande o una letra más chica, ¿sí? Cambiamos la fuente, cambiamos el fondo, si queremos que todos tengan un fondo distinto lo podemos cambiar, y si no tenemos distintos estilos que nos sugieren. Por lo general escribimos el estilo que utilizamos es el estilo normal, ¿sí? De la planilla normal, que también se puede modificar si es que siempre utilizamos otro estilo. Pero podemos trabajar con otros estilos, ¿sí? Vemos, por ejemplo, si es un título, subtítulo, bueno, vemos que hay una cantidad de estilos que nosotros podemos ir trabajando en nuestro documento, ¿sí? Por ejemplo, esto a modo de cita, por ejemplo, y al igual que cualquier
programa de Office, vemos que tenemos la flechita esta a 0, control Z, deshacemos y volvemos como que a foja 0. ¿Sí? En esta misma pestaña de inicio tenemos la alternativa de buscar. Supongamos que tenemos un trabajo muy largo y queremos buscar una palabra en particular, la podemos buscar y podemos incluso reemplazar. Es decir, así como en el Excel buscábamos algún número, algún valor que podíamos reemplazar, bueno, acá pasa lo mismo, podemos buscar y reemplazar el valor que queremos. ¿Está? Insertar la otra pestaña, que quiere decir agregar, bueno, una sección de portada, por ejemplo, tabla que vimos cómo se incorpora, imágenes, y ahora vamos a ver imágenes, podemos agregar formas, por ejemplo, no sé, una elipse. ¿Sí? Voy a agregar solamente para ir viendo cómo va quedando. ¿Sí? Esto podemos agregar. Todo esto que son, por ejemplo, la tabla, cuando uno selecciona la tabla, tenemos la posibilidad de ir a diseño y a disposición, que nos van a dar algunas opciones para modificar el diseño y la disposición. ¿Sí? En el caso de, por ejemplo, las imágenes, sucede lo mismo, podemos ir a formato y tenemos dos opciones de formato. Uno que tiene que ver con el formato del objeto y otro que tiene que ver con el formato de la imagen propiamente dicha. ¿Cuál es la diferencia? Que el objeto, que es más común, nos da algunas opciones, ¿sí? Que las podemos ver acá, que tienen que ver con estilo y qué sé yo, y que se aplican más a cualquier tipo, por ejemplo, de gráfico, no necesariamente una imagen. Mientras que el formato de la imagen son específicamente para imágenes como fotos y nos da estilo, como por ejemplo cambiar el color, agregar un bordecito, transparentar, darle alguna formita, ¿sí? Bueno, todo ese tipo de cosas podemos trabajar. Y lo importante es esto de ajustar texto, que quiere decir cómo nosotros vamos a tener nuestra imagen en la hoja. ¿Sí? Esto es como que si nosotros recortamos una imagen y lo queremos pegar en una hoja, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo vamos a pegar? ¿En línea con el texto? ¿O vamos a pegar, por ejemplo, que el texto esté abajo o el texto esté arriba? Para eso, lo que yo voy a hacer va a ser copiar esto y voy a generar como que varios párrafos para ir mostrando lo que ocurre con la imagen. ¿Sí? Lo primero que voy a hacer es contarle que él tiene un control. Los controles son estos redonditos que nos permiten achicar o agrandar la imagen. ¿Sí? Como está muy grande, para mostrar un ejemplo, vamos a achicarlo. Vemos que acá tenemos distintos párrafos, y yo la imagen, si la coloco en algún lado, es como que se mezcla con mi texto. ¿Ven? ¿Ven que es bastante molesto? Pero hay imágenes que nosotros queremos que esté en línea con el texto. Pero hay imágenes que queremos con otra disposición. Y esas son las alternativas que las vemos en ajustar texto con el botón derecho, o con el botón derecho, ajustar texto, y vemos. Predeterminado es en línea con el texto. Es decir, que es como que si el dibujo o el gráfico que insertamos, la imagen, ¿sí? Es una letra más. ¿Tá? Solo que una letra más grande o más chica, depende del tamaño de la imagen, por lo general más grande. Después tenemos la opción de que sea cuadrado, es decir, que va a generar como un recuadro la imagen y el texto se va a desparramar por ese cuadrado, digamos, ¿no? Hay otras opciones y tenemos, por ejemplo, arriba y abajo, es decir, que se va a poder escribir arriba, va a estar la imagen sin compartir la línea con las letras, con los párrafos, y después van a seguir los párrafos. Y la otra que es muy utilizada es la que está delante del texto. ¿Sí? Entonces yo uso delante del texto, yo puedo mover libremente mi imagen a donde yo quiero y no va a modificar el texto. ¿Sí? Porque están como que en distinto nivel. ¿Se entiende? Después en la práctica lo vamos a ver un poquitito mejor. Bueno, en este caso ahora voy a ponerlo por acá. Acá también esto pasa lo mismo, ¿sí? Elegimos la disposición, ¿sí? Ajustar el texto, en este caso está delante del texto, ¿ven? Puedo copiar y pegar, a ver, control C, control V, control C, control V, y ven que al ser imagen nosotros podemos cambiar, por ejemplo voy a cambiar el color de la del medio, ¿sí? La del medio me voy a formato, ven que solamente me da una opción, que es el formato del dibujo, y no como en la imagen,
que me daba formato de imagen y formato de dibujo. Vemos, podemos cambiar el relleno de la forma, por ejemplo, lo dejamos en blanco, y va a suceder lo mismo con el contorno, ¿sí? Vemos que podemos modificar también el orden en donde se encuentra. Acá encontramos como que dice enviar atrás, ¿sí? Si la quiero enviar al fondo, ¿sí? O puedo traerlo también para adelante, ¿sí? Vamos a traer a esta para adelante, y en este caso el elipse blanco, o sea, que es blanco de relleno y blanco de borde, quedó arriba de las otras dos elipses. No es que borré parte de las otras, sino que quedaron abajo de la primera, ¿sí? Si corro acá se ve, pero bueno, ahí vemos un poquito como para verlo de ejemplo, ¿sí? Y puedo agregar también un texto sobre esta última forma. Por ejemplo, voy a escribir acá, ¿sí? Vemos que me está escribiendo en blanco, entonces puedo seleccionar y puedo cambiar el color. Me voy a inicio y cambio el color de la letra, ¿sí? Vamos a ponerle una letra azul para que se vea. Vamos a agrandarlo un poquito el tamaño para que lo vean. En este caso, logo, la palabra logo no está en el párrafo del texto, no está en el párrafo, perdón, del documento principal, sino que es parte de esta forma, ¿sí? O sea, se va a mover con la forma, ¿ven? Porque es parte de la forma. Bien, esto entonces con lo que tiene que ver con insertar imágenes, mover, todo esto acuérdense que en las prácticas la vamos a ver un poquitito mejor, ¿sí? Bien, vamos a seguir con los pasos que me lo había llevado. Voy a traerlo de vuelta. A ver, estamos acá y ahora nuevamente estamos acá. Lo voy a insertar acá para que se vea los pasos. Voy a borrar la imagen esta, que estaba de ejemplo. Vimos entonces insertar imágenes, textos y tablas. Las tablas las puedo insertar directamente, o sea, hacer tablas nuevas. O por ejemplo, si yo tengo una tabla en Excel y la quiero copiar acá, lo puedo hacer, ¿sí? Copio la tabla y voy a tener distintas opciones. La puedo pegar como un documento, como una imagen, la puedo pegar como una tabla vinculada a la fuente, o como una tabla común directamente del programa del Word. Estilo y formato lo estamos viendo a medida que vamos pasando. Revisar ortografía y gramática, tenemos para eso que ir a revisar, la pestaña revisar y ortografía y gramática, y nos va a aparecer el cuadrito de revisión. Como estoy en el último lugar, voy a poner palabras que no sirven, que están mal, por ejemplo, no sé, finte, por decir algo, no existe, no. Bueno, ahí escribimos cualquier palabra. Entonces, como hay una corrección en línea, está configurado de antemano que me vaya marcando donde hay un error ortográfico, entonces automáticamente ya me señala. Si yo escribo, dejo que marque y todo eso, al final o en cualquier momento puedo ir acá a ver ortografía y gramática, y me va a aparecer que esto tiene un error. Entonces a la derecha me va a aparecer la opción para que omita, elija alguna palabra de corrección o que lo agregue a mi diccionario, ¿sí? O sea, que eso lo puedo hacer. Otra forma es con el botón derecho sobre la palabra que está subrayada, ¿sí? Y podemos cambiar. Podemos encontrar también sinónimos, etcétera, etcétera. Una aclaración también es que nosotros cuando utilizamos a ver, voy a cerrar la ortografía, utilizamos el Word, también tenemos teclas que nos van ayudando, así como Control N, por ejemplo, para que esté en negrita, podemos tener, por decir algo, F7, y se va a ir a la parte de corrección. Nosotros podemos ir teniendo un propio diccionario, aparte en general, dentro de nosotros. Por ejemplo, hay un apellido que nosotros mencionamos constantemente y que no está en el diccionario, le damos a agregar y automáticamente nos va a agregar me dicen que no se escucha. A ver. No, sí. ¿Sí? Se escucha. Sí, yo te escucho. Por ahí se corta, bueno. Para algunos por ahí se corta. Repito, por ahí tenemos también la opción de F7,
Y hay otra cuestión que también no solamente corrige los errores ortográficos, sino que también gramaticales. Por ejemplo, yo pongo fin de que está repetido, y me marca como que está repetido y me da la opción de que solamente eliminar la palabra repetida, ¿sí? Si yo pongo, quiero, por ejemplo, me dirijo a ver alguna palabra que no tenga relación, que haya un problema de gramática, por ejemplo, del trabajo, y es del trabajo presente, ¿sí? Vamos a ver que hay como que una incongruencia, si se quiere, y ahí me va a ir marcando también el presente. Me va a ir marcando, acá vemos con una línea azul, que hay algo que no está bien, ¿sí? Y en este caso no es roja, porque me está marcando que hay un error de otro tipo, y en este caso es porque hay un espacio de más. Acá me vuelve a marcar trabajo presente y me dice trabajo presente como opción, ¿por qué? Porque no es congruente trabajos y presente en singular, trabajo en plural y presente en singular. Entonces del trabajo presente, ¿sí? Y lo puedo borrar. Bien, gramática, pasamos ahora a configurar columnas, bordes y marcos, y ahí ya vamos a pasar después entonces a los OpenOffice. Este texto que yo tengo acá, voy a juntarlo para que sea un poquitito más largo y se pueda ver el ejemplo. Esto yo puedo tener, si quiero, en columnas, ¿sí? Perfecto, Ángel. Buenísimo. Las conexiones están mal en todos lados. O sea, yo paso todo el día conectado acá con gente de Buenos Aires y, bueno, y tenemos drama. Y hay algunas operadoras más que otras. Bueno, decíamos, queremos trabajar en columnas de vuelta, ¿sí? Nosotros acuérdense que siempre estamos en inicio, ¿sí? Y ahora vamos a ir a lo que tiene que ver con la disposición, ¿sí? Que habíamos pasado hoy. Bueno, vamos a ir a disposición. Tenemos columnas, que es una opción de que nosotros trabajemos, por ejemplo, insertar en 2 columnas, ¿sí? Queremos que el parte de nuestro texto tenga 2 columnas, ¿sí? Después bajo, o sea, y veo que el sentido es este. Rellena la columna de la izquierda y después comienza a funcionar en la columna de la derecha. Si yo quiero saltar de la columna, entonces tengo que insertar una nueva sección ya sin columna, ¿sí? Entonces me voy, salto, y en este caso, ¿sí? Voy a ir, puedo pasarme de columna o puedo pasarme de página o de distintas secciones. Esto es, después vamos a ver bien en la práctica las distintas alternativas que tenemos con columnas. Voy a deshacer y voy. ¿Vieron que hoy teníamos este logo como una forma aparte? Bueno, de la misma manera funciona el cuadro de texto. Ponemos insertar, cuadro de texto, y lo que va a hacer es darnos una posibilidad. Voy a correr acá, me parece que pueden en el chat. Insertar cuadro de texto, y a nosotros el cuadro de texto nos permite tener aparte un texto separado del principal, ¿sí? Entonces nos ponemos donde nosotros queremos insertar el cuadro de texto. A ver, dibujar cuadro de texto, por ejemplo, acá, porque quiero poner referencia, y yo pongo acá referencia fuera, ¿sí? Entonces, esto que vemos acá es un cuadro de texto, es independiente al texto, ¿sí? Y también, si vamos a formato, vemos ajustar texto, y si no, vemos que con el botón derecho también nos va a dar la posibilidad de ajustar el texto, lo que nos permite a nosotros trabajar delante del texto o en línea con el texto, atrás o adelante. También tenemos otras alternativas que vamos a ver en la práctica, y utilidades de por qué nosotros vemos algunas cosas debajo del texto. Por ejemplo, queremos poner un fondo que diga borrador, entonces lo agregamos de esa manera, ¿sí? Que lo vamos a ir viendo en un rato. Bueno, cuadro de texto puede ser una cita, puede ser cualquier cosita. Fíjense que dentro de diseño nosotros podemos también agregar, ya que mencioné, una marca de agua.
¿sí? Por ejemplo, confidencial, borrador, ¿sí? Ven que en la hoja ahora, en el fondo, abajo de todo, hay como una marquita de agua que se le llama, pero con un fondo, ¿sí? Que dice confidencial. Ese fondo nosotros podemos cambiar, marca de agua, puedo tener varias en el mismo documento, ¿sí? Y puedo personalizar. Entonces, en lugar de que diga confidencial, que diga borrador. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo lo comparto, ya sea impreso o digital, ¿sí? O como PDF incluso, que también es digital, pero sin poder editar, vemos que aparece el mensaje borrador, y si nos encontramos con varias versiones, con el mismo nombre, el mismo documento, esto nos puede servir a nosotros como un distintivo de si es borrador o necesita colaboración o lo que sea. Después tenemos borde de página, ¿sí? También hay distintas opciones, pueden ser personalizadas, comunes, etcétera. ¿Sí? Borde de página, estamos hablando todo dentro de diseño. ¿Qué más podemos insertar? Bueno, podemos insertar todas estas cuestiones multimedia, ¿sí? Que son importantísimas, y otras que vamos a verlas en la clase de consulta, donde ampliamos las cuestiones prácticas. Bueno, para lo que es correspondencia y para lo que es índice, vamos a dejarlo un ratito más para adelante, a ver si llegamos, y si no, entre la clase de consulta y la otra, lo vemos a fondo. Hasta acá Word. Dejo de compartir Word y voy a pasar a compartir OpenOffice. ¿Hasta acá vienen bien? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien, Sí, perfecto. sí. Gracias Max, gracias Tania, gracias Ángel. A ver, voy a ir entonces al OpenOffice Writer, ¿sí? Acá está. El Writer es la versión, es el procesador de texto de OpenOffice y de LibreOffice, ¿sí? Entonces acá también encontramos nosotros una herramienta que es muy similar. Vemos que tenemos la regla, vemos que tenemos una botonera, tenemos el menú, y tenemos una barra lateral, ¿sí? Opcional para que aparezca o no aparezca, donde también vamos teniendo otras opciones, ¿sí? Bien, a ver, vamos acá. Archivo, vemos que a nosotros no nos cambia la pantalla, como sí sucede con el Word, pero tenemos las mismas opciones, ¿sí? Nuevo, abrir, documento reciente, asistentes, vendría a ser como esta plantilla y tutoriales que tenemos en el Word, ¿sí? Y las otras alternativas del documento. Editar, también hay algunas de las opciones de editar que están acá arriba, por ejemplo, copiar, pegar, cortar, ¿sí? Copiar formato, está el pincelito, aparece buscar, etcétera, y otras la tenemos solamente en el menú. Ver es similar a lo de vista, qué es lo que nosotros queremos tener dentro de nuestro escenario, dentro de nuestro entorno de trabajo. Insertar, podemos agregar también lo mismo, solo que de vuelta. Por ahí no lo tenemos en botones, pero lo tenemos dentro de las alternativas. Vamos a insertar una tabla, queremos insertar una imagen, ¿sí? Vamos a insertar, por ejemplo, alguna imagen, y nos da la misma alternativa. A partir del archivo, o en este caso, no nos permite el descargar online, sino que nos permite escanear, ¿sí? Si un escáner, seleccionar las fuentes, si una cámara también, etcétera, etcétera. Bien. Esto no lo mostré, lo mencioné en Word. Acá también podemos insertar multimedia, que solamente va a estar disponible para cuando lo tenemos en el documento con el formato original de edición, es decir, como Docs en Word o como OpenOffice Writer, digamos, ¿no? Entonces ahí vamos a poder verlo. Cuando se imprima, se va a imprimir como una captura, porque claro, no podemos en un papel proyectar, hacer un video, por ejemplo, ¿no es cierto? O escuchar música. Sí, con realidad aumentada, por ahí combinando con el celular, esas cosas tan buenas, se puede trabajar. Sí. Bueno, formato, vemos prácticamente las mismas opciones, solo que no va cambiando de acuerdo a lo que esté seleccionado, sino que se nos va habilitando dentro del mismo menú, se nos va a ir habilitando las opciones, y podemos ir cambiando acá en el margen derecho. Tabla, para trabajar con las tablas. Tenemos también la posibilidad de corregir la ortografía y la gramática.
y otras opciones, digamos, que no las vamos a desarrollar. Bien, hasta acá sería como que lo básico, ¿sí? Para poder manejar un procesador de texto, ¿sí? Y en la última media hora vamos a dedicarnos a dos herramientas que son sumamente interesantes, que nosotros lo tomamos como avanzada, avanzado porque no es muy común que uno lo vea en un curso tan intensivo, básico, digamos, ¿no? Pero nosotros consideramos que es muy importante para todos, que es la combinación de correspondencia y que es la tabla de contenidos y el índice, ¿sí? Para eso voy a volver al Word y después vamos a hacerlo también en OpenOffice. Hasta acá, lo que vimos hoy, lo que vimos ahora, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta puntual? ¿Hasta acá venimos bien? Sí. Perfecto. Y gracias por el aguante, porque mirá, ya estamos a ver 1 hora y media y firme. Bien ahí. Vamos a ir a esta parte, espero que sostengan la concentración porque está buena. Y vamos a compartir el Word. A ver. Acá está. Voy a borrar algunas cosas del Word. A ver, alguien escribió en el chat. Bien, bien, perfecto, gracias. Voy a borrar la tabla del Word. Para eso la selecciono, ¿sí? Botón derecho y pongo eliminar tabla, ¿sí? Si no, también teníamos la opción, vamos a eliminar, no, esto vamos a dejar, ¿sí? Voy a checar para ver qué es lo que quedó. Esta es nuestra hoja, ¿ven? En este caso, perfecto, Rosana, bienvenida de vuelta. Bueno, esta es la hoja que nosotros tenemos ahora hecha, ¿no? Voy a volver a agrandar y voy a poner el encabezado. ¿Sí? Acá voy a poner curso procesador de texto. ¿Sí? Voy a seleccionar todo, voy a ir a inicio, voy a centrar todo, voy a poner en negrita, voy a agrandar un poquitito más, ¿sí? Para tener que seleccionar todo. Bueno, acá por ejemplo, como quiero que quede, voy al pincelito y ahí le paso y tenemos nuestro encabezado como procesador de texto. ¿Está? Bueno, este es el documento que nosotros tenemos. Supongamos que este mismo documento, nosotros lo que queremos hacer es pasarlo no solamente a Juan Pérez, sino que el mismo contenido va a ir para María Paz, va a ir para Carolina Díaz, va para ir para un montón de gente, o para un montón de lugares que no sabemos cuáles son. Entonces, para eso podemos utilizar lo que se denomina combinar correspondencia, ¿sí? Y lo que va a hacer es que el mismo texto tenga la posibilidad de incorporar campos, ¿sí? O variables, ¿sí? De una tabla. Es decir, por ejemplo, nosotros vamos a trabajar acá con este ejemplo. Juan Pérez, y vamos a poner acá, por ejemplo, departamento de personal, ¿sí? Si nosotros no utilizamos combinar correspondencia, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que tenemos que hacer una nota, un documento por cada uno, copiar, pegar, ¿sí? Ir llevando, y nos puede quedar un documento muy largo, pero que lo tenemos que hacer, o un montón de documentos, pero que los tenemos que hacer, ¿sí? O sea que en eso no hay una modificación. Sí se modifica en esta partecita de lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacerlo de manera automática, y eso nos da la posibilidad de la herramienta. Entonces, vamos a ir a donde dice correspondencia, ¿sí? Y ahí lo primero que vamos a hacer para iniciar cualquier cosita es seleccionar los destinatarios, ¿sí? Si nosotros tenemos una tabla de destinatarios, vamos a seleccionar usando una tabla existente, una lista existente, ¿sí? De lo contrario, vamos a escribir una nueva. En este caso vamos a escribir una nueva, ¿sí? Y vamos a escribir tratamiento, por ejemplo, señor, ¿sí? Nombre, estos son los que vienen, ahora agregamos más o quitamos campo. Nombre, Juan, ¿sí? Y apellido, Pérez. ¿Está? Ahora,
¿Ven que hay otros campos? Bueno, esos otros campos puede que a mí me interese como no me interese tenerlo, ¿sí? Yo quiero agregar un nuevo campo, que es, por ejemplo, el cargo, ¿sí? Vieron que acá nosotros podría haber quizás alguno, pero no, suponiendo que no lo tenemos, no lo tenemos. Entonces, nosotros acá queremos personalizar las columnas. Para eso, puedo eliminar uno a uno, digamos, todo lo que los campos, digamos, que nosotros queremos eliminar, o podemos agregar, cambiar de nombre, o podemos agregar. Vamos a agregar cargo, ¿sí? Por decir algo, cargo, entonces aceptar, vemos que está agregado cargo, le damos a aceptar. Y vemos que ahora nos aparece la columna cargo, y acá entonces yo voy a poner, por ejemplo, no sé, jefe de personal. ¿Sí? Bueno, y ahí voy agregando nuevas entradas. Cada renglón, cada destinatario es una nueva entrada. Entonces ahora vamos a poner señora María Paz, perdón, señora en tratamiento, María en nombre y Paz en apellido. Vamos a cambiar María con mayúscula, porque si no se va a enojar. Y le vamos a poner a ella jefa de patrimonio, por ejemplo, ¿sí? Y así podríamos tener un montón. Vamos a agregar solamente uno más, ¿sí? Vamos a agregar, para no usar mi nombre, vamos a utilizar Pedro, señor, primero, muy bien, gracias. Señor Pedro, Pedro Zárate. ¿Sí? Claro. Bien, y acá vamos a poner informes, o mesa de entrada. Mesa de entradas. ¿Está? Vemos que tenemos entonces, ya tenemos una tabla que podría ser preexistente, pero en este caso la creamos nosotros. Como la vamos a crear nosotros, ¿sí? Nos va a pedir que la guardemos. Yo la voy a guardar en documentos y voy a poner lista combinada, por poner algo, ¿está? Guardar. Una vez que nosotros tenemos vinculada la lista de destinatarios con el documento, vemos que nos aparecen las distintas opciones, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que hacer es ver dónde va eso. Yo voy a borrar entonces esto, ¿sí? Voy a borrar el nombre de Juan Pérez, ¿sí? Y voy a borrar donde dice departamento de personal, ¿tá? Lo que voy a hacer en esos lugares es agregar los campos. Para eso, me voy acá arriba, hay un botón que dice agregar campos, y yo voy a agregar. Puedo agregar todos, o puedo ir seleccionando de algunos. Por ejemplo, agrego tratamiento, ¿sí? Y acá debería, a ver, perdón, puse asignar campos, no puse insertar campo. Insertar campo, tratamiento, espacio, insertar campo, nombre, espacio, insertar campo, apellido, espacio. Le doy un enter, insertar campo, cargo. ¿Sí? Entonces acá nosotros en nuestro documento madre, en nuestro documento principal, vemos estas opciones. Podemos darle el formato, además, el que nosotros queremos. Digamos, si cargo no lo queremos con negrita, ¿sí? Le sacamos la negrita y le ponemos, por ejemplo, subrayado. ¿Sí? O le ponemos a cargo, le ponemos, en lugar de subrayado, inclinado. ¿Tá? Entonces, como para decir algo. ¿Tá? Entonces, esto tenemos nuestro campo. Acá quiere decir que que cuando está así entre estos simbolitos que son los campos, quiere decir que cuando hagamos la combinación del documento, se va a reemplazar por el contenido de nuestra tabla. ¿Sí? Vamos a corroborarlo, vamos a correspondencia, y acá podemos elegir vista previa, y ahí automáticamente vamos a ver que se nos cambia. Entonces, buscar destinatario, 1, 2, 3, que son los... Se cambió. A ver, ¿ustedes están viendo que cambia algo o no, Sí. no cambia? Porque a Sí, veces se cambia. se cambia. Sí.
porque porque esta es la vista previa, ¿sí? Entonces, en el mismo documento nosotros vemos que se cambia. Una vez que nosotros decidimos que así queda nuestro documento, ¿sí? Que es la que le vamos a pasar a todos, entonces ahí nosotros vamos a finalizar y combinar. ¿Qué sucede cuando finalizamos y combinamos? Nos va a brindar opciones. Editar documentos individuales, ¿sí? O imprimir los documentos o mandar por correo. Editar documentos individuales quiere decir que nos va a generar un documento donde estén todos ya aplicados los campos, no como lo vemos ahora. Entonces ponemos esto, elegimos si uno o todos, vamos a elegir todos para la prueba, y ahí a mí me creó un nuevo documento que voy a cambiar ahora de pantalla. Porque lo que hace es crearnos un documento cartas, Sí. y acá vemos el documento nuevo. Este documento no es el mismo que antes, vemos que no está la parte de combinación, vamos a ir, ¿verdad? ¿Ves? Está todo apagado, porque es un documento que ya está como que terminado. Es como que el Word creó, o sea, no es como, sino que creó un nuevo, donde en el mismo documento aparecen todas las cartas combinadas. O sea, es la misma hoja, solo que automáticamente ya me cambió los campos y me creó todas las cartas solas. Imagínense esto, por ejemplo, para una salutación de fin de año, ¿sí? Si tenemos una tabla, todo lo que le queremos mandar a la salutación, hacemos una sola vez y después le damos un enter y automáticamente tenemos decenas o cientos de salutaciones hechas, ¿sí? Lo mismo si queremos presentar un trabajo, que lo queremos presentar a distintas áreas de nuestro organismo o áreas de dignatarios, cualquiera, digamos, lo podemos ir haciendo y luego combinar, ¿sí? ¿Se entendió esta parte de combinar? Sí. ¿Sí? Bueno, voy a dejar de compartir esto, ya que me quedan estos minutitos antes de índice, para pasar a ver que se puede hacer lo mismo en el Writer, ¿sí? No solo que voy a hacerlo un poquito más rápido. También tenemos nosotros las distintas alternativas, ¿sí? Para crear nuestro... permiso que pase, quiero estornudar y no estornudo. Bueno, para crear nuestra correspondencia combinada. Para eso vamos a herramientas, ¿sí? No tenemos un menú que dice correspondencia, sino que tenemos un menú que dice herramientas, y allí vamos a encontrar el asistente para combinar correspondencia, ¿sí? Entonces ahí le damos aceptar, o sea, le damos clic, y ahí nos aparece. Lo primero que tenemos que hacer, seleccionar el documento inicial, que es el documento actual. Podemos, si queremos, crear en un documento nuevo, en este caso vamos a crear el documento actual, ¿sí? Después damos a siguiente y nos pregunta qué tipo de documento queremos crear. Vamos a crear una carta para que nos genere un nuevo documento. Y luego vamos a insertar la lista de direcciones. Nuevamente, si tenemos una lista de direcciones hecha, la vamos a seleccionar, y si no la tenemos, vamos a tener que crear nuestra lista de dirección, ¿sí? Acá vemos que hay alguna que existe, entonces podemos elegir, o voy a crear una nueva lista, ¿sí? Y vamos a ir agregando la lista de direcciones, ¿sí? Entonces acá, de vuelta, señor Juan Pérez, ¿sí? Acá no voy a avanzar porque vamos a ver lo de última negocio, pero lo mismo, podemos personalizar y agregar y quitar columnas, ¿sí? Eso no, es exactamente lo mismo, ¿sí? Y podemos ir agregando nuevos acá, y señora, sí, mismo que los otros. Señora María Paz, ¿sí? Bien. Una vez que está todo, ¿sí? Aceptamos. A ver, justo me aparece ahí. Me aparece justo en la ventanita del Zoom, por eso no puedo darle en aceptar. Dame un segundito. Ahí. Ahora sí. Le damos en aceptar y pasa lo mismo. Me dice, y bueno, ¿cómo vamos a llamar a este archivo? ¿Sí? Y vamos a llamarle lista
combinada. Tiene otra extensión distinta a la que creamos con el Word, ¿sí? Pero porque está hecho para OpenOffice. Bueno, elegimos entonces esta es la lista que vamos a utilizar, la lista combinada, le damos a aceptar. Estos son los documentos que lo que podemos agregar. Nos deja tener una vista previa, ¿sí? De cuáles son los campos que están cargados, y vamos al siguiente. Y ahí podemos ya crear un saludo, ¿sí? Por ejemplo, ya automáticamente que me agregue, ¿sí? Entonces decimos, este documento debe contener un saludo. Entonces, por ejemplo, para el femenino, apreciada, para el masculino, apreciado, etcétera, etcétera. O seleccionamos los campos. En este caso no lo vamos a hacer porque lo vamos a agregar después de otra manera, ¿sí? Bueno, podemos ajustar el diseño, ¿sí? A ver, que nosotros queremos, porque por ahí es un sobre o algo, y después nos va a dejar editar el documento, ¿sí? Hicimos todos los cambios que queremos y nos deja editar el documento. Acá automáticamente los campos me lo agregó acá abajo, ¿sí? Yo lo voy a borrar, ¿sí? Borro los campos, como para, borro el cuadrito este, porque yo quiero agregar, por ejemplo, en otro lado del documento, para mostrar que se puede editar, ¿sí? Me voy arriba, ¿sí? Y acá yo quiero insertar los campos, ¿sí? Entonces, me voy, a ver dónde está acá. Insertar campos, se me habilita, a ver si está acá, un campo, no, por alguna razón no me está apareciendo, a ver dónde le estoy errando. A ver, referencia cruzada, funciona, no. Bueno, a ver, acá acá está. Elijo acá, campos, me voy a la base de datos que está seleccionada, que es la lista combinada, ¿sí? Y voy a elegir, por ejemplo, el título. Me agrega el título, le doy nombre y le doy apellido, ¿sí? Y ahí, doble clic o insertar, digamos, me deja insertar. Le doy un espacio porque tendría que estar separado, por decir algo, y ahora ya tengo el documento editado. Y puedo volver al asistente para ver, para poder terminar de combinar nuestro documento, ¿sí? Entonces ahí automáticamente ya me lo combinó, me creó otro documento, ¿sí? Y puedo guardar, imprimir o finalizar este documento, ¿sí? Entonces yo voy a cerrar. ¿Se ve el documento terminado o no? Sí. A ver, se ve, este es el documento original, creo que el que se está mostrando. A ver, un segundito, voy a ver. Acá, si está sin título 2, no, me cambia. Así que vamos a hacer de vuelta y para que ustedes vean que me crea, igual que el Word, crea otro documento, ¿sí? Entonces, estábamos en herramientas, en el asistente, ¿sí? Y vamos a ir acá, guardar documento. Ahí a mí me aparece una ventana que yo no sé si a ustedes les aparece o no, ¿sí? De 3 páginas, Sí. que dice guardar, imprimir o enviar. Yo elegí guardar el documento inicial, ¿sí? O puedo guardar como documento combinado, ¿sí? Entonces, ahí le doy el nombre y voy a poner también acá en documentos el nombre de mi nuevo, que sería combinado writer. Ahí, guardar. Ahí me lo crea y pongo finalizar. A ver, ustedes están viendo entonces el documento 1, ¿no es cierto? Ahora yo voy a abrir, le voy a dejar de combinar esta, a ver, voy a dejar de mostrar esta pantalla para mostrar cómo quedó el documento terminado, digamos, de Juan Pérez, María Paz y compañía. ¿Sí? A ver, acá estamos. Ahora lo muestro, porque lo que hace es crear un nuevo documento. Entonces yo le voy a mostrar acá cómo queda el nuevo documento creado. ¿Sí? Acá está. A ver. Fíjense que tiene 3 hojas, también, una que dice Juan Pérez, una que dice María Paz,
Sí, dos, ahí está. Juan Pérez, María Paz, y la tercera que está vacía, digamos, o sea, me lo pone el Office como para marcarlo nomás, pero que no es. ¿Está? Entonces esto es un poco lo que se puede hacer. Esto lo vamos a practicar después con más tiempo. Y ahora vamos al último tema. Les pido ahí ya los últimos minutitos. Vamos al último tema, que es la tabla de contenidos. ¿Sí? Vamos a compartir pantalla. También se puede hacer en cualquiera de los dos. Y también esto también se puede hacer si quieren lo practicamos en la clase de consulta, se puede hacer en documentos de Google. ¿Sí? De Google. Pero hoy no nos va a dar seguramente el tiempo, pero lo vamos a ver en la próxima. Bueno, me voy al documento de Word. ¿Sí? ¿Se acuerdan que teníamos esto acá, este documento? Y vamos a suponer que tenemos distintas cosas. Yo me voy a ir acá al final y voy a empezar a insertar saltos de página y voy a escribir algunos titulitos en el salto de página. Logo, por ejemplo. ¿Sí? Logo, imagen del logo. Y acá, adelante de esta imagen, yo voy a poner, por ejemplo, otro título, ¿sí? Que va a ser, voy a insertar primero una hoja en blanco, para que un salto de página, para que también esté en otra hoja, para que podamos apreciar en la tabla de contenido, y vamos a poner acá hoja de ruta. Hoja de ruta. ¿Tá? Para que nos funcione a nosotros la tabla de contenido, para ir una aclaración, entre tabla de contenido e índice, el programa toma la diferencia de que la tabla de contenido la armamos nosotros y el índice tiene un orden, generalmente alfabético. ¿Sí? Bueno, y tiene que estar con estilos de... tiene que estar con estilo los títulos. Entonces, seleccionamos hoja de ruta, por ejemplo, vamos a inicio, y lo ponemos como título 1. ¿Sí? Vamos a logo. A ver, acá, a ver, ahí está. Vamos a logo. Bueno, solo esto. Ahí está. Ahí. Vamos al logo. También lo ponemos como título 1. Y solo para probar vamos a agregar imagen logo como si fuese título 2. ¿Sí? Lo que estoy asignándole es un formato de títulos. ¿Sí? Para poder convertir esto y generar una tabla de contenido. Entonces, para eso, vengo donde yo quiero agregar la tabla de contenido, que es por ahí al principio. ¿Sí? Voy a ir a referencias, y en referencias, tabla de contenido. ¿Sí? Hacemos clic y ya nos va a sugerir alguna. Ahora vamos a ver una de las más comunes, la primera sugerida. ¿Sí? Le damos clic y automáticamente vemos que nos creó un índice o una tabla de contenido que dice contenido, hoja de ruta, logo, imagen del logo. ¿Por qué este orden? Porque imagen del logo es un tipo de título inferior al tipo de título del logo y al tipo de título de hoja de ruta. ¿Sí? Esto yo puedo editar, es decir, en lugar que diga contenido, yo puedo decir, por ejemplo, anexos, o puedo decir índice, etcétera. ¿Sí? Y esto está vinculado, es decir, está linkeado a estos contenidos, a estos títulos. Por ejemplo, este me va a llevar a la página 2 y esto a la página 3. Para eso, yo me pongo sobre el texto y apretando la tecla control, ahí le hago clic y me lleva hasta el título que yo busco. ¿Sí? Quiero ir a donde dice imagen del logo, aprieto la tecla control y sin soltar le hago clic y me voy a donde dice imagen del logo. De esta manera podemos tener un documento que tiene su propia tabla de contenido. ¿Qué sucede si cambiamos? Por ejemplo, nosotros vamos a agregar un título nuevo. ¿Sí? Por acá va, a ver, vamos a agregar antes del logo, por ejemplo, vamos a agregar un título nuevo. Vamos a agregar algo que diga, no sé, texto. ¿Sí? Ven que yo, en este caso, como le di enter y que esto directamente, me está reconociendo ya como título. Entonces, lo que tengo que volver a normal es el párrafo que sigue, y acá voy a poner texto para probar. Bien. Si vemos nosotros nuestra tabla, vemos que no está actualizada. ¿Sí?
Pero sí tenemos la posibilidad de actualizar, hacemos clic sobre el título o sobre alguna parte de la tabla, apretamos actualizar tabla, nos pregunta si solamente queremos actualizar los números de páginas o queremos actualizar toda la página. En este caso, como agregamos nuevos títulos, lo que vamos a hacer es actualizar toda la página. Le damos a aceptar y automáticamente tenemos nuestro nuevo índice de anexos. ¿Sí? Quiero irme hasta texto, de vuelta, aprieto la tecla control y le doy clic y me voy hasta esa parte del documento. ¿Está? Así que bueno, esa es la forma sencilla y fácil de hacer un índice en nuestro documento de tabla de contenido. En la clase de consulta la vamos a ver mejor. Eso mismo lo podemos hacer en Docs de Google y eso mismo lo podemos hacer en OpenOffice. ¿Sí? Sí. Pero por hoy se nos acabó el tiempo, así que tenemos 5 minutos para preguntas, consultas, algo que quieran sobre la clase de hoy. Perfecto. Debo retirarme, sí, creo que todos estamos en la misma, Tania. Hasta la próxima. Nos vemos mañana. Muy bien. Hasta mañana. ¿Alguien más quiere hacer una preguntita? O nos vemos mañana a las 6 de la tarde. ¿Ah? Bueno, dejo de grabar. A todos, muchas gracias por el aguante. Espero se haya entendido. Y bueno, espero encontrar la mayoría mañana para seguir ampliando los contenidos del procesador de texto. Buenas noches. Gracias. Hasta mañana.